comenzar con esta chulada de video, les mandamos aquí su mega saludazo a nuestros queridos miembros del canal, los cuales están apareciendo ahora mismo en pantalla. Y aquí está su saludo para los primeros 15 que lograron encontrar al Dark James en el video pasado. Ya se las sábanas, amigos, utilicen el código bando en la tienda del Fortnite con 0 al final y con V al inicio para que no se me confundan. Ahora sí, mis queridos amigos, que comience este increíble videazo. Muy bien, amigos míos, ya mero llegamos a su campamento. Bueno pues chavos, esta plática con ustedes fue de lo mejor que me ha pasado en el turno. Estas historias que contamos hace un momento, sí que me dieron un escalofrío en la cola XD. Ay güey, ¿por qué pasó ahí, señor Justicia? La verdad es que a mí sí me dio algo de miedito las historias que contamos. Oh vaya, ya hemos llegado al camping. Wow, de verdad muchas gracias por echarnos un rayo hasta acá. No es por nada, compa, acuérdense que para eso estamos, no fue nada el traerlos hasta acá, y no sé cómo chingados le voy a explicar esto a la base XD. Atención unidades, hay reportes sobre un sospechoso el cual está cerca del famoso Puente del Diablo. Las personas reportan que al parecer se encuentra armado ilegalmente. Nos vamos recorriendo, por favor, la unidad más cercana. Bueno compa, nos tenemos que ir rápido, la pasamos chido con ustedes. Vamos compañera, el deber llama. Oh, entonces sí era verdad que el Puente del Diablo estaba por aquí. No manches, qué miedo. Bueno, pues ahora ¿qué hacemos? Pues yo digo que ya nos vayamos a dormir, pandilla. Mañana nos paramos temprano para acomodar todo el camping y regresar a casita. Pero antes vamos a cenar algo, bandita. Vénganse, vamos a comer. Ay, mi hermosa carita. No puede ser, otra vez esa maldita cosa. Ahora que haremos. Haga. No puede ser. Oh por Dios, hasta que por fin los encuentro, maldita. Donde chingados andaban, maldita sea, creo que al oye a un venadito. ¿Sabes? No hay que llamar al seguro, ¿verdad? Joder, esto sí que fue inesperado. Muchas gracias, Carlitos. Nos acabas de salvar el pellejo. Al diablo con este chingao bosque. Vámonos de aquí. Luego venimos por nuestras cosas. A la Mauser, aún sigo en shock por todo este desmadre de ayer en la noche. Lo bueno que ya estamos en casita. La verdad es que sí, ya me siento mucho mejor estando acá. Lo bueno que ya pasó todo. Ya no se preocupen, bandita. Gracias al Carlitos es que todos vivimos para contarlo. Aún me sigo preguntando qué fue lo que hice. Bueno, lo que sí tengo que decir es que el campamento sí estuvo muy bueno. Fuera de todas esas cosas locas que pasaron, es que el camping sí estuvo bueno y divertido. ¿Y sabes qué es más divertido aún? Que ya estamos en las mejores fechas de todas. Ya estamos en fechas halloweenescas. O sí, vamos a contar historias Joder, es cierto, pero qué rápido se pasó el año. A mí me agrada la idea de contar historias de terror. ¿Puedo empezar yo? Órale va, yo quiero escuchar también una historia de terror. Muy bien, comenzarán con esta historia. Ahora mismo verán una historia bien terrorífica que ha sucedido en muchas partes del mundo, y este ha sido el terror de muchos padres al sacar a sus criaturitas a pedir dulces. Esta historia ocurrió en una pequeña zona residencial, y ojalá en este día de pedir dulces no se topen con los dulces envenenados. Probablemente la leyenda más popular en Halloween es la de un loco oculto bajo un disfraz que aprovecha estas fechas para darles caramelos y chocolates envenenados a los niños. No sé con qué fin tengan de hacer eso estos malditos, y pronto conocerán mi historia. Antes de todo, quiero presentarme con todos ustedes. Mi nombre es Antonio, y hoy he venido para contarles a todos este relato que me ocurrió ya hace unos años atrás, y aún no he podido superar. Era el año 2019, en estas fechas a mí me encantaba salir con mi pequeño hijo, todas las noches de Halloween a pedir dulces en las calles de nuestro pequeño barrio residencial.
Casi todos nos conocíamos en esa zona, era bonito ver todas las casas decoradas de esta festividad, siempre pasábamos por las mismas casas todos los años, y debido a esto mi hijo luego había veces que se ponía muy inquieto, y debido al peligro que es estar en la calle trataba de controlarlo, pero ustedes ya conocerán a los niños como son. Para poder meterle un pequeño susto a mi hijo, se me ocurrió la gran idea de tocar la puerta a una casa en particular de las demás, la cual era del típico viejo gruñón que tienen casi todos los barrios, y esta era la casa de Don Miguel, el cual era el típico viejito que si se te volaba el balón hacia su casa no te lo devolvía, y no decoraba su casa en ninguna festividad. Varios niños incluyendo mi hijo le tenían miedo al don, y lo llevé a tocar a la puerta de su casa. Yo ya sabía que no salía nunca, pero mi sorpresa fue mayor al ver que de la puerta de la casa salía un hombre vestido de fantasma y a su vez que llevaba puesta una máscara de calabaza de Halloween. El viejo entonces le dio a mi pequeño unos chocolates y una manzana acaramelada, y yo le extendí la mano y le di las gracias a Don Miguel. Lo que se me hizo muy raro era que tenía puesto guantes. Pero lo que yo pensé en ese momento era que ese detalle era parte del disfraz de Don Miguel. Pasando unos 10 minutos pasamos a varias casas a pedir más dulces, pero aquí algo raro pasó, y es que noté que mi pequeñito se notaba bastante agitado y cansado, puesto que le dije que ya teníamos suficientes dulces, y que era tiempo de regresar a casa. Pero en cuanto nos dimos la vuelta para volver, mi hijo se tiró al suelo y comenzó a convulsionar. Yo rápidamente llamé a la ambulancia, y cuando estábamos en el hospital, metieron a mi hijo a sala de urgencias. Yo me quedé esperando los resultados de mi pequeño, para saber qué era lo que le estaba pasando. Pasando unos 15 minutos entonces un doctor salió corriendo a decirme: debemos avisar a los demás padres que no dejen comer a sus hijos los dulces de Halloween para evitar más por el... Yo muy confundido le pregunté que qué quería decir con eso, rápidamente reaccioné y entré corriendo a la sala de urgencias. Cuando llegué ahí, me encontré con la más triste y desgarradora verdad, pues mi pequeño hijo ya había fallecido. El doctor entonces entró conmigo y me contó todo lo que había encontrado. Cuando mi hijo entró a sala de urgencias, aún se encontraba convulsionando, pero el doctor dijo que habíamos llegado muy tarde, y ya no pudo hacerse nada, y mi hijo terminó falleciendo por envenenamiento debido a que ingirió una cantidad grave de... El doctor entonces descubrió que en la envoltura de los chocolates que tenía mi hijo en su bolsa, detectó un olor a almendras caducadas, un olor muy común en el y él entonces al abrir otra envoltura de chocolate vio un extraño polvo blanco que soltaba ese olor. Y no solo era eso, puesto que él partió la manzana acaramelada que tenía mi hijo, y encontró una pequeña navaja escondida cuidadosamente. Yo al escuchar eso, rápidamente recordé y confirmé quién era el maldito que había hecho tal atrocidad, debido a que yo recordé muy bien que ese maldito nos había dado esos mismos dulces un rato antes de que pasara todo esto. Y rápidamente corrí para tomar un taxi, pero en el camino encontré una vecina del barrio que también había venido al hospital puesto que su hija también tenía los mismos síntomas que tenía mi hijo cuando llegó. Yo rápidamente le dije que llamara a los vecinos y que les dijera que no dejara que ningún niño comiera sus dulces. Un taxi me llevó hasta la casa de Don Miguel para poder yo mismo acabar con esto y vengar la muerte de mi hijo. Pero al llegar a la casa de Don Miguel, al parecer alguien ya se me había adelantado. El cuerpo de Don Miguel estaba ahí tirado en su sala, y se veía que ya llevaba rato ahí tirado. Cuando llegaron las autoridades, entraron a su casa, encontraron los dulces envenenados en una mesa, junto a una extraña nota que decía: ¡Feliz Halloween! Cuando los médicos forenses estudiaron el cuerpo de Don Miguel, detectaron que él ya había fallecido unas horas atrás, puesto que era imposible que él haya sido el que entregara los dulces envenenados.
No solo mi hijo fue el que falleció esa noche, otros 5 niños más perdieron la vida por comer esos dulces, y también hubo otros 4 casos de niños que sufrieron cortadas en la boca, por masticar agujas y navajas que se encontraban dentro de las manzanas acarameladas. Y es por eso que yo les comparto esta historia, para que sean más precavidos y cuiden bien a sus pequeños en esta noche de Halloween, y revisen bien todo lo que les dan a sus hijos de gente extraña que no conocen. Hasta el día de hoy nadie sabe quién fue el responsable de hacer tal atrocidad en el barrio. Como ven, chavalones, tengan mucho cuidado y fíjense bien lo que les regalan los desconocidos esta noche de Halloween. No puede ser. No, pobres chiquillos. No me digas eso, Uriel, creo que tendré más cuidado a la hora de conseguir dulces. Uriel, esa historia estuvo increíble. El Halloween siempre es muy aterrador y súper misterioso. He escuchado que en estas fechas los muertos y las entidades obscuras salen por la calle a asustar a la gente, como esta pobre señora que tuvo la mala suerte con encontrar a mente de estos. La siguiente historia se llama... ¿Hijo, eres tú? Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas gente, me presentaré con ustedes, mi nombre es Andrea, y quiero compartir con ustedes mi historia que ocurrió hace unos 3 años, en serio que todo esto lo recuerdo muy bien y perfectamente como si eso me hubiese ocurrido el día de ayer, y sin más revuelos vamos a la historia. Bien, como les decía, hace 3 años exactamente en las fechas de Halloween, yo estaba con mi marido en la sala, pensando en qué podíamos hacer para que mi pequeñito hijo pudiese tener un buen disfraz, debido a que mi marido y yo en ese tiempo estábamos pasando por un momento económico bastante bajo, y la verdad es que no teníamos tanto presupuesto para poder comprarle un buen disfraz a mi pequeño, ya que a él le encantaba mucho esta festividad y quería ir a pedir dulces, pero como les decía, ese era el único detalle. Una noche mi marido y yo pensamos en que era buena idea crearle un disfraz a mi pequeño, y esto nos ahorraría unos cuantos pesos. Yo tenía pensado en crear un disfraz de espantapájaros, pero en eso mi marido se le ocurrió mejor hacer una tipo máscara pero con una calabaza falsa, y decorarla para que se vea lo más aterradora posible. El resultado fue el que esperábamos, puesto que mi hijo le encantó el disfraz, y al ponérselo lucía muy aterrador y muy tierno. Llegando a la noche de Halloween, mi marido acompañó a mi pequeño niño a pedir dulces, mientras yo me quedé en casa repartiendo dulces a los demás niños. Cuando dieron las 11 de la noche, mi marido y mi pequeño hijo llegaron muy contentos, porque habían recolectado muchos dulces. Mi pequeño entonces subió muy contento a su cuarto a comerse sus dulces, y mi marido y yo nos quedamos abajo viendo una película de terror. Entonces mi marido me dijo que iría al baño, y yo me quedé en la sala esperándolo, y entonces decidí ir a la cocina para poder beber un poco de agua. Y entonces yo me quedé en la cocina un rato, porque también me estaba comiendo un chocolate que mi pequeñito me regaló. Cuando en eso escucho un golpe que proviene de la puerta que conecta al patio de atrás. Y al girarme rápido me di cuenta que ahí se encontraba mi hijo, a través del cristal de la puerta. ¿Cómo había sido esto posible si mi hijo se encontraba derruido en su cuarto? En ese momento yo pensé que mi hijo se había salido a la parte de atrás sin que yo me hubiera percatado, en el momento que mi marido y yo estábamos viendo la película de terror. Pero mi hijo estaba teniendo un comportamiento muy extraño, puesto que solamente se me quedaba viendo muy fijamente, sentía su mirada fría a través de su máscara de calabaza.
pero pues no tuve de otra más que gritarle a mi hijo y decirle que se metiera a la casa. Yo le decía que si metiera que porque afuera hacía mucho frío, pero este no me hacía caso. Cuando en ese momento escucho que mi marido salió del baño, yo solamente lo miré y le dije que el niño no se quería meter a la casa, le dije que estaba en el patio de atrás. Pero mi marido me contestó lo siguiente. ¿Pero de qué estás hablando, mujer? Si el niño ya tiene rato que se subió, ¿no lo recuerdas? Y además ahí afuera yo no veo nada. Pero como esto era posible, claramente yo vi a mi pequeño hijo ahí afuera, y entonces yo en ese momento, me acerqué mucho más a la puerta para asomarme, pero afuera en el patio no había nada. Nuestro patio estaba rodeado por un muro de concreto, así es que era imposible que mi pequeño hijo pudiese haber saltado o escalado en unos cuantos segundos, incluso no había ningún lugar en el que mi hijo se pudiera haber escondido. Yo le dije a mi marido que me esperara puesto que iría a ver al niño, subí corriendo las escaleras rápidamente, abrí lentamente la puerta del cuarto de mi hijo. Y en efecto mi pequeño estaba ahí dormidito en su cama. Entonces, ¿qué demonios era lo que acababa de ver hace un momento? Yo le conté a mi marido lo que había pasado, y desafortunadamente él no me creyó puesto que pensaba que era efecto de las películas de terror, combinado con el sueño que sentía, pero les juro amigos míos que esto que vi fue demasiado real, y a día de hoy me sigo preguntando qué fue lo que había visto esa noche. A varios que les cuento esta historia, me dicen que pudo haber sido un ente o incluso un demonio que se aparece por estas fechas, tomando la forma del cuerpo de mi hijo, para que yo cayera en su trampa y este pudiese atraparme. Y algo que no les mencioné, es que esa cosa que vi, es que tenía algunos detalles que no les nombré. El aspecto que llevaba este ente, era igualito al de mi hijo, solamente que este, tenía un aspecto mucho más escalofriante, y la calabaza que llevaba como máscara, no se veía como una calabaza falsa, sino que esta tenía un tono mucho más realista, y la calabaza se veía en un estado un poco deteriorado, como si esta ya llevara varios días, y cuando miré detenidamente a los ojos y la boca de la calabaza, en estos no se veía la silueta de la forma de la cabeza de un niño, o sea se veía que la calabaza estaba vacía. Tengan mucho cuidado con esto, ya que he leído que muchos de los demonios malignos de estas fechas, toman la forma de nuestros seres queridos para poder atraparnos. Esta historia sí estuvo, pero si bien, mi perro, así que ya saben, nunca de los nunca se confíen porque luego se meten en broncas. No digas Paquito, eso sí me dio mérito. Esta historia estuvo buen amigo mío. Estuvo de perlas amigo Paquito. Así es, estuvo de no mamut carnal. Gracias a todos, Banda Max. Bueno, ahora yo quiero contarles una historia que apuesto que les va a encantar. Esto trata de un pequeñín que casi no le gustaba el Halloween, y cuando fue el día de pedir dulces, su amigo lo invitó a que fueran a recolectar dulces, pero él no quiso y él no sabía que este error le costaría tanto. Esta historia yo la nombro. No fue tu culpa. Hola, muy buenas a todos amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero y tengan una linda noche o una tarde, no sé cómo se encuentren. Hoy en estas fechas de Halloween, he venido con todos ustedes para contarles lo que me pasó, cuando yo tenía tan solo 12 años. Esto lo recuerdo perfectamente como si hubiese sido ayer, y esto empieza así. Yo cuando era muy pequeño, cuando tenía aproximadamente 8 años, para mí el Halloween comenzaba a dejarme de interesar, puesto que me parecía muy aburrido hacer lo mismo todos los años, y yo prefería mil veces quedarme en mi casa a jugar con mi consola, o mejor esperar a mis primos o amigos para ver películas de terror.
Yo prefería 1000 veces hacer eso, antes de salir y aburrirme en la calle. Pero cuando cumplí 12 años me ocurrió algo que jamás olvidaré. Ese día 31 de octubre, recuerdo que estaba en la escuela con mi mejor amigo Lucas, y entonces yo recuerdo que mi amigo me invitó a pasar el 31 de octubre conmigo e ir a recolectar dulces, pero ya saben amigos, yo le dije que no, pero él me estaba insistiendo e insistiendo hasta que me cansó. Mejor no le hablé en todo el día que estábamos en clases. Cuando estaba en mi casa mis padres me dijeron que se iría en ese día a pasar la noche a una fiesta de Halloween. La verdad es que yo me alegré puesto que estaría solo en mi casa, jugando toda la noche en mi consola. Llegando a la noche, mis padres ya se habían ido de casa, yo estaba solo mirando la televisión, cuando una hora después de que mis padres se fueron tocaron la puerta, eran las 9 de la noche, y dudaba mucho que mis padres se hayan regresado, arrepentidos de ir a su fiesta, así es que abrí la puerta, pero cuál fue mi sorpresa al ver que quien estaba fuera era mi mejor amigo Lucas, el cual me dijo que lo acompañara a pedir dulces, porque no quería irse solo, y vino hasta mi casa en su bicicleta para buscarme. Pero yo le dije que no y por más que le decía que no él no quería entender, él entonces me dijo que era un cobarde por no querer ir. Eres un cobarde amigo, no quieres salir porque estas fechas te dan miedo, jajajaja. Al escuchar eso y más la presión que sentía por tanta insistencia, es que Lucas y yo comenzamos a pelear y él agarró mi teléfono y lo aventó hasta la calle. En eso yo lo que hice fue cortarle los frenos de su bicicleta. Y este muy enojado se fue para su casa y me dijo que se iría solo a pedir dulces y que no me compartiría. En fin, una simple pelea de niños dirán ustedes. Yo me metí a mi casa muy molesto y prendí la televisión y me eché en el sofá a ver la tele. Conforme iban pasando las horas, comenzaba a sentirme un poco apenado y arrepentido de haber tratado de tal manera a mi mejor amigo quien vino hasta mi casa a buscarme. Yo le marqué a su teléfono y me mandaba a buzón, era obvio puesto que me imaginara que seguía molesto por lo sucedido, así que mejor decidí dejarlo en paz y mejor me disculparía en la escuela. Ya casi era más de medianoche, mis padres aún no llegaban y me estaban comenzando a dar unos escalofríos muy horribles no sé por qué, y agarré el control y me puse a ver caricaturas, para poder tranquilizarme y después no sé cómo me quedé dormido. Escuché un susurro el cual me despertó repentinamente, dándome cuenta que eran las 2 de la madrugada, mis padres aún no llegaban, pero lo peor fue que, la casa se encontraba sin electricidad, la luz se había ido quién sabe a qué hora. Otro horrible escalofrío recorrió todo mi cuerpo, y el sonido del timbre de mi casa me hizo saltar del susto, y a su vez la luz había regresado. Yo más tranquilo me alivié de que posiblemente mis padres ya habían regresado, y al abrir la puerta, quien estaba ahí era mi mejor amigo Lucas, pero este se veía muy pálido, y algo sucio. Yo preocupado le pregunté qué era lo que le había pasado. ¿Puedo quedarme aquí? Mis padres no están en casa y me da miedo quedarme solo en mi casa. Después de que me dijera eso, le dije que sí que pasara rápido porque de verdad, este estaba muy frío, y le presté una de mis chamarras y lo invité a comer palomitas y a mirar una película que estaban pasando a esa hora por la tele. Se notaba muy extraño mi amigo Lucas, porque no comía palomitas y yo sabía que le gustaban mucho las palomitas, y este no hablaba para nada, solo se quedaba mirando la tele. De pronto, pasaron en las noticias una nota informativa del momento, puesto que hace unas horas había ocurrido un horrible accidente, y al mirar detenidamente al fallecido que nombraron en la tele, quedé muy impactado. Un niño parecido perfectamente a Lucas, era el que se había accidentado en su bicicleta, ya que esta al no tener frenos terminó cayendo hacia un barranco alto y ahí el pequeño perdió la vida. Yo asustado volteé a ver a mi amigo, y este solo me sonrió y me tomó del hombro con su mano helada, y me dijo: Tranquilo amigo, no fue tu culpa. Después la luz se fue de golpe, dejándome en obscuridad completa, y después la luz regresó de golpe, y mi amigo Lucas ya no estaba. Yo di un grito de miedo muy horrible, y de pronto las luces se apagaron, excepto la tele, la cual tenía un mensaje que decía lo mismo que mi mejor amigo me había dicho. No fue tu culpa. Ya no pude más con todo eso que pasaba y me terminé desmayando.
Cuando me desperté me di cuenta que estaba en mi cama, ya era de día, eran las 8 de la mañana, y en eso mis padres me dijeron que qué era lo que me había ocurrido, y también me dijeron muy tristes la horrible noticia que había pasado la noche anterior. Mi mejor amigo Lucas había fallecido, en un horrible accidente. En ese momento recordé lo que había pasado la noche anterior, y solamente me eché a llorar a mi cama. Hasta el día de hoy me sigo arrepintiendo de todo lo que pasó esa noche, no paro de culparme por lo que pasó con mi mejor amigo, si no hubiese cortado los frenos de su bicicleta, mi mejor amigo seguiría aquí conmigo. Todas las noches de Halloween, salgo a visitar a mi mejor amigo, ya que él amaba estas fechas, y salgo a recorrer la ciudad, en memoria de mi mejor amigo. En las noches que me pongo a llorar por su pérdida, sigo recordando las palabras que me dicen. Tranquilo amigo, no fue tu culpa. Y quiero que sepas Lucas que estés donde estés, muchas gracias por despedirte de mí y ser mi mejor amigo por mucho tiempo. No te preocupes amigo mío, siempre estaré aquí contigo, aunque tú no me puedas ver. Muchas gracias por invitarme a tu casa a ver películas. Ay no, no sé si espantarme o llorar. Él es pobre pequeñín, se la ha de estar pasando horrible. Carnal, tu historia sí que me dejó pensativo. Carnales, ¿ahora quién contará su historia de terror? Yo creo que ya son suficientes por hoy, mañana que es el día de Halloween, contaremos muchas historias. Bueno, vamos a comer banda, yo invito las pizzas, y preparen sus historias para mañana, porque mañana se va a poner bueno el pedo muajajaja.